Hola, un saludo a todos ustedes. Soy Enrique Posada Restrepo y les invito a ver este video sobre temas de creatividad. Hace parte de mi curso de creatividad, es el módulo número 3 del curso. Yo he preparado este curso que consta de 17 módulos con la idea de llevar los conceptos de la creatividad al alcance de muchas personas. Considero que es bastante valioso este asunto aplicable a la vida diaria, a todos los aspectos del trabajo de uno, de la vocación, de la existencia misma. Y tiene que ver con temas personales y con temas sociales. Es muy importante conocer las bases del tema de la creatividad. Y las bases del tema de la creatividad tienen que ver con que, siendo un tema absolutamente práctico, entendamos los elementos de los cuales disponemos para que sea realista para todos nosotros, para ingenieros, para todo tipo de personas. Y por eso presento las bases. Las bases son las propiedades de la inteligencia creativa. Y ya en el módulo 2, en la parte primera de estas bases, discutí algunos de los principios. Ahora voy a examinar en la parte 2 el resto de las posibilidades de la inteligencia creativa. Este curso se basa en libros que yo he escrito sobre temas de creatividad que les invito a leer, como este libro que se llama En busca del conocimiento creativo. Otra característica bien interesante del campo de la inteligencia creativa es el tema de la correlación. ¿Qué es la correlación? Llamamos correlación a la oportunidad que yo tengo de relacionar elementos. Yo tengo un elemento y tengo otro elemento. Y tengo muchos elementos. Si yo soy capaz de establecer relaciones entre esos elementos, eso lo llamamos la correlación. Y una de las habilidades importantes de los ingenieros consiste en establecer relaciones, en establecer correlaciones. Observen ustedes, por ejemplo, cómo hacia cierto tiempo, unos 100 y pico de años hace, un observador que ponía mucho cuidado miró los rayos que venían de las estrellas, la luz pues, y la hizo pasar por unas rejillas, con lo cual interfirió en esa luz. O sea, la luz que venía como un conjunto grande la hizo pasar por unas rejillas y entonces le hizo una interferencia a la luz, porque la luz no pudo pasar totalmente, sino que una parte pasaba, otra parte no pasaba, y eso lo proyectó sobre una plancha fotográfica, por ejemplo. Y a partir de distintas observaciones y poniendo filtros variados, porque podía poner filtros verdes, filtros rojos, distintos filtros, combinado con esas rejillas de interferencia, empezó a distinguir unas líneas que aparecían consistentemente en ciertas frecuencias, en ciertos aspectos de la luz. Y empezó a mirar varias estrellas con ese tipo de mirada y se dio cuenta que esas líneas se repetían. Entonces empezó a hacer correlación. O sea, él unió la estrella, la luz de la estrella, las rejillas, su persona, la placa fotográfica, las frecuencias, y dijo, encontré una relación, una correlación entre la naturaleza de la luz y unas líneas. Y luego cayeron en cuenta que ciertos elementos de la naturaleza, cuando los sometía a combustión, generaban luz. Y a esa luz también le hicieron el mismo jueguito de mirar la interferencia y se dieron cuenta que esos patrones que daban los elementos de la naturaleza coincidían con los patrones que llegaban de las estrellas. Ya, eureka, ya encontré la forma de saber la composición de las estrellas. Y entonces así sabemos la composición de las estrellas sin viajar a las estrellas.
a través de la luz que nos llega desde las estrellas, por patrones de interferencia. Mire qué maravilla. Mucho tiempo de trabajo para descubrir eso, pero es pura correlación. Correlación entre la luz, las estrellas, la persona que está observando, la fotografía, elementos de la naturaleza, características de la luz. Esos elementos están en correlación para el que sea capaz de ver la correlación. Entonces, cuando yo voy al campo de la inteligencia creativa, empiezo a descubrir correlaciones. ¿Cómo así que correlaciones? Empiezo a descubrir patrones de interferencia, patrones que se repiten, conceptos fundamentales que van organizándose, sabiduría que va quedando clara para mí. Y entonces, ese es el campo de correlación infinita. Y el primer fruto que vamos a obtener con eso es un sistema de correlación para la vida personal, donde yo empiezo a alinear los conceptos personales del hacer personal con mi naturaleza interior, que está en mi ser interior. Entonces yo empiezo a ver las interferencias y patrones que conectan mi comportamiento diario con mi verdadera naturaleza interior. Y empiezo a encontrar una coherencia, unas explicaciones que en forma natural me van llevando a que mi vida se vuelva coherente, sin que yo tenga que tener una gran disciplina en ese aspecto, excepto la disciplina de tener contacto con mi mundo interior, porque eso es un tema de inteligencia natural. O sea, cuando yo me doy cuenta de eso, actúo de forma natural, me convenzo de forma natural de mi verdadera naturaleza interior y cómo la debo manifestar en la vida práctica. Es muy interesante, es una investigación personal, una creatividad personal, para crear en mi vida la vida que yo merezco, la vida que yo debo vivir, y no vivir en contradicción con mi naturaleza profunda, que desconozco por no tener contacto con ella. Ojo pues el atractivo. Contacto con mi naturaleza interior me permite correlacionar mi funcionamiento interior, mi naturaleza muy fuerte, con la naturaleza exterior, con el comportamiento que tengo en la vida común y corriente. Y el contacto es el que me permite eso. El contacto es el que me permite lograr la coherencia. Interesante, porque son técnicas efectivas para lograr la coherencia personal. Cuando hablamos de coherencia personal, también podemos hablar de coherencia con la naturaleza, porque buena parte de los problemas de incoherencia que uno tiene o que tiene la gente o que tiene el mundo se deben a que la naturaleza tiene un cierto comportamiento natural, llamémoslo así, y nosotros tenemos un comportamiento que puede que no sea tan armónico con la naturaleza misma. Yo he descubierto a través de mis prácticas de interiorización, que las estoy haciendo desde 1973-72, ya son muchos años, yo reconozco a través de las prácticas un acoplamiento cada vez mayor a la Tierra, al universo, al Sol, a la Luna, a los ríos, a las estrellas, a la noche, a las montañas, a los demás, a las plantas, a las flores, a los animales. Hay mayor poesía en mi vida, hay mayor sintonía en mi vida. Todo eso sale de los momenticos que diariamente
dedico a interiorizar, a tener contacto con esa inteligencia creativa. Porque la inteligencia creativa, esto es una frase muy atrevida, está en contacto con la creación del universo. O sea, cuando yo voy a la inteligencia creativa, estoy en el campo de la creación. Estoy en las vibraciones fundamentales de la creación. Entonces me vuelvo armónico con la creación. Porque hay unas esencias que vienen desde la antigüedad, no las podemos negar. El ADN que nosotros tenemos dentro de nuestra forma de nacer y de reproducirnos, toda la genética nuestra, también está en las plantas y en los animales. Y los elementos que nos constituyen a nosotros son elementos también de la naturaleza. Somos polvo de estrellas. Somos polvo de estrellas desde siempre, enriquecido con la inteligencia creativa. Somos polvo de estrellas enriquecido con la inteligencia creativa humana, que es una especialización preciosa de la inteligencia creativa, que nos permite tener esta conversación, que nos permite intercambiar ideas, que nos permite soñar, plantearnos alternativas. ¡Qué maravilla! Que el polvo de las estrellas, el ADN del universo, sea también el ADN de nosotros, de las plantas, de todos los seres, y sea el ADN de nuestro mundo interior. Estoy conectando todos los aspectos. Soy atrevido, pero es que esa es la característica de la inteligencia creativa, que no tiene ningún susto de establecer correlaciones entre todos los elementos para poder encontrar riqueza por todas partes, porque yo quiero ser un creador de riqueza por todas partes, y la riqueza la encuentro por todas partes. La encuentro en los seres vivos, la encuentro en el espacio, la encuentro en las plantas, la encuentro en la gente con la cual trabajo, la encuentro en los libros, la encuentro en la ciudad, la encuentro en los edificios, la encuentro en este salón donde estoy hablándoles a ustedes. Por todas partes está la riqueza, desde que yo me conecte. Y la conexión es donde yo me doy cuenta que las leyes de la naturaleza gobiernan todo. Para un ingeniero es muy importante eso. Nosotros, los ingenieros en general, hemos estudiado la termodinámica, donde alguna entradita nos dieron a las leyes de la naturaleza. Nosotros ahí nos dimos cuenta de la ley de la conservación de la masa, de la ley de la conservación de la energía, y de una ley muy importante, que es la ley de la segunda ley, que nos muestra unos límites, que lo relacionamos con una palabra que llama la entropía, o que llama el desorden. Entonces empezamos a encontrar que la acción física tiene aspectos que son disipativos y aspectos que son conservativos. Tiene aspectos que son de fricción y aspectos que son de mucha coherencia, de mucha armonía, ¿cierto? Entonces, en la termodinámica encontramos el concepto de equilibrio. Encontramos el concepto de equilibrio como el espacio donde podemos entender los elementos muy bien conectados. Y entendemos también el aspecto del desequilibrio, donde estamos generando distintos tipos de desbalance, distintos tipos de desorden, distintos tipos de comportamiento extraño. Bueno, todo eso lo vamos visualizando organizadamente como ingenieros y como personas cuando entendemos nosotros las leyes de la naturaleza. Y las leyes de la naturaleza tienen asiento por todas partes, por toda la naturaleza, y también tienen asiento en el mundo interior. El mundo interior también responde a esas mismas leyes de la naturaleza, pero las tiene desde un punto muy básico, desde un punto de vista muy esencial.
Entonces cuando yo entro al mundo interior, tengo como una confesión muy esencial de la conservación, de la energía, de la masa, de la retroalimentación, de todos los elementos conectivos, de las leyes. Entonces me vuelvo muy armónico con la ley natural, porque lo veo claro, ¿cierto? Entonces empiezo a entender la disipación y empiezo a entender la elegancia en la acción, que hace que no se pierda la energía, que sea conservador todo, o que sea disipativo. En el interior mío soy absolutamente coherente y absolutamente equilibrado. Ahí tengo una enseñanza sobre la armonía máxima. Y en el exterior, en la vida práctica, tengo una cantidad de disipaciones, de desórdenes y cosas de esas, pero cuando tengo contacto con el mundo interior, voy suavizando las disipaciones, las ineficiencias, las dificultades naturales, las circunstancias complejas de la vida práctica, porque alimento con equilibrio, con armonía, el mundo desordenado, entrópico. O sea, traigo energía constitutiva, energía constructiva de mi ser interior para ayudar a construir un mundo que en forma natural, por la segunda ley de la termodinámica, tiene entropía, tiene disipación, tiene desorden. Entonces yo en el interior encuentro las leyes en su expresión de máximo orden. Y en el exterior encuentro las leyes actuando. Entonces voy conectando las dos cosas. Cuando uno mira las situaciones prácticas de la vida y todas las circunstancias disipativas y llenas de fricción, llenas de conflicto que hay en la vida, uno sabe que hay unas posibilidades ideales. No se cumplen en la vida, pero se pueden parecer, que son los del tema de la reversibilidad, lo reversible. O sea, el tema de la vida práctica es que es irreversible. O sea, cuando yo hago algo, ya lo hice. Y no me puedo volver tan fácil porque tengo disipaciones nuevas, tengo pérdidas nuevas. Sin embargo, idealmente tenemos la posibilidad de la reversibilidad. ¿Dónde descubrimos la reversibilidad? El comportamiento ideal. En el mundo idealizado de los conceptos. Y ese mundo lo puedo visitar cuando hago interiorizaciones. O sea que en el mundo de la interiorización puedo trabajar sin fricción, puedo trabajar sin pérdidas, ir entendiendo un poquito cómo es ese mundo de la perfección, que en la práctica no se da, porque en la práctica es la incertidumbre y todos los enredos de la vida y todas las imperfecciones y todas las fricciones. Pero yo tengo mecanismos para rebajarle nivel a la fricción. Yo sé que puedo utilizar aceites lubricantes para que la fricción sea más manejable. Yo sé que puedo diseñar bien los aparatos para que no tengan interferencias entre ellos, para que estén bien ajustados, y ahí rebajan las interferencias y rebajan los daños y rebajan los peligros. Yo sé que yo puedo comunicarme con los demás de una manera coherente, de una manera organizadita, sin estar encontrando conflictos en todo lo que digo. No va a llegar a cero conflicto, no va a llegar a cero fricción, pero sí me aproximo bastante. ¿Cómo? Modelando. ¿Y dónde modelo? En el campo interior, que es donde yo puedo descubrir un poquito la perfección. Entonces, a medida que yo viajo a ese campo, descubro la perfección, de lo reversible, de lo que se puede devolver. Y en ese campo yo puedo recuperar el ser. O sea, el ser que se había perdido, lo vuelvo a recuperar. Con la interiorización, recupero la energía perdida y la vuelvo a su estado original. O sea, me encuentro a mí mismo en estado original, sin que me desbaraten las imperfecciones de la vida diaria. Desde que yo tenga
opción de recuperar entropía positiva desde ese mundo, de traer a la vida práctica energía nueva, energía de retroalimentación, energía de vida nueva. Suena idealista, pero es real. Es real, es lo que les voy a compartir acá. Ténganme paciencia porque lo van a ver en la práctica. Por el momento les estoy pintando un paisaje. Espero que vayan viéndolo. Entre otras cosas, un taller que vamos a hacer es el taller de pintar ese paisaje que les estoy narrando. Es uno de los primeros talleres que vamos a hacer. Vamos a pintar ese paisaje que les estoy narrando. Bueno, dentro de esa narración quiero referirme a otros aspectos. Me quiero referir a un aspecto que es el de la autorreferencia. ¿Qué quiere decir la autorreferencia? Yo tengo autorreferencia cuando soy capaz de establecer conceptos propios. Cuando yo soy capaz de basarme en mis formas de ver la vida para decir cosas. Cuando yo soy capaz de resolver las situaciones mirándome a mí mismo. Cuando soy responsable. Yo les decía que el sujeto tenía 3 características. Les dije la primera, la responsabilidad. Eso tiene mucho que ver con la autorreferencia. Y el sujeto tiene otras 2 características importantes que le dan fortaleza. Otra característica del sujeto que le da fortaleza es la compasión, que es la habilidad para ser un sujeto que se pone en el lugar de los otros sujetos. Por lo tanto, es capaz de viajar hacia el mundo del otro y ponerse allá, o sea, pone su referencia en la referencia del otro. Entonces va entendiendo la referencia del otro como la propia referencia y la referencia mía como la referencia del otro. Entonces vamos navegando por un mundo de interrelaciones humanas o interrelaciones naturales donde yo soy referencia porque me pongo por todas partes y las demás situaciones, los demás elementos también son referencia para mí. Entonces entro a un campo de referencia universal, que yo lo estoy llamando el campo de la autorreferencia, donde yo soy capaz de dar conceptos, porque tengo un conocimiento, tengo una certeza relativa de las cosas, tengo un atrevimiento, tengo una libertad, tengo una capacidad de establecer cosas. No sé si ustedes se han dado cuenta en los métodos modernos de transferir información en las redes sociales, que, no sé, el 95% de las cosas que ustedes encuentran ahí ni siquiera sabemos de dónde viene. O sea, alguien hizo eso y eso se va regando por todas partes y entonces nosotros lo duplicamos y lo triplicamos y lo volvemos viral, pues. Interesante es que nosotros pongamos lo que nosotros pensamos ahí. Interesante es que nosotros construyamos y no únicamente repliquemos ideas, pensamientos y cosas que hay por ahí y lo que nosotros pensamos ni siquiera haga parte de esta ecuación. No, yo debo viajar también hacia el mundo, mirándome a mí mismo y desde allí construyendo mundo. Y yo debo ser empático, simpático con la realidad para ponerme en contacto con la realidad, unir mi realidad referente con la otra realidad y llenarme de riqueza colectiva, aumentando mi propia referencia. Mire que es un tema de construcción, es un tema de creatividad, no es un tema de copy-paste. Es un tema de inventarnos el mundo, sabiendo que nosotros somos el centro del mundo. Somos la referencia. O sea, en el mundo de la inteligencia creativa, yo soy la referencia. Por eso lo llamamos el mundo de la autorreferencia. Concepto desafiante. Obsérvenlo. Si lo miramos, vemos un concepto radiante. Vemos un punto del cual salen luces para todas partes. Miren esa luz interior que se expande por todas partes.
Les voy a presentar a continuación algunas diapositivas que resumen lo que acabamos de ver en este módulo 3, que tiene que ver con las propiedades del campo, que es la base de la inteligencia creativa y la creatividad. Vimos que es un campo de correlación infinita, vimos que es un campo donde están los potenciales de las leyes de la naturaleza y vimos que es un campo de autorreferencia. Tres elementos que voy a discutir de nuevo a continuación: campo de correlación infinita, campo de autorreferencia, campo del potencial de las leyes de la naturaleza. La correlación se refiere a la forma en que uno está relacionado con todos los espacios, con todas las posibilidades. Y este campo tiene unas fuertes capacidades de correlación. Quiere decir que uno es capaz de encontrar relaciones entre uno mismo y todos los aspectos. Al hacer esto, naturalmente nos referimos a las leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza están explicando todo el comportamiento, y cuando yo estoy en este campo de correlación, soy capaz de relacionarme con todas las leyes de la naturaleza. Por lo tanto, dispongo de la naturaleza para justificar también mis propios comportamientos. O sea que yo me vuelvo muy natural al comportarme y me vuelvo la referencia. O sea, yo soy el centro de la referencia. El punto de partida, la mirada, se basa en mi propia capacidad de verme. Es lo que se llama la referencia. Entonces yo tengo libertad y creatividad propia. Estoy en el mundo de la propiedad intelectual, llamémoslo así. Yo soy el dueño. Y soy un dueño potente que actúa para el bien.